Tú dime, tú me dices. Listo. Ok. El circuito 1 nos presenta un circuito resistivo con una bobina de 2 henrios y un capacitor de 10 microfaradios. Y nos pide encontrar el voltaje en el capacitor y la corriente en la bobina. Al hacer el análisis del circuito por conceptos, un capacitor se comporta como un circuito abierto y una bobina como un cortocircuito. Al reducir el circuito, podemos encontrar que la bobina, al estar en paralelo con la resistencia 1 y la resistencia 2, las cancela, ya que la corriente circula solamente por esta rama, cancelando estas dos resistencias. Y el capacitor deja el circuito abierto. Por lo tanto, se puede reducir a un circuito con la resistencia 3, 4 y 5 en serie, que al hacer la resistencia equivalente nos da un valor de 880 ohms. Y al encontrar la corriente que circula en el circuito, el cual tiene la resistencia A, la fuente de voltaje y a la bobina L en serie, obtenemos que la corriente que circula por todo el circuito es de 11.363 miliamperes. Como les decía, la corriente en la bobina y en la resistencia equivalente A es la misma, por lo tanto concluimos que la corriente en la bobina es de 11.363 miliamperes. Al buscar el voltaje en el capacitor, vemos que es como medir el voltaje en estas dos terminales, podemos nombrarlas A y B, que al reducir el circuito, este nodo y este nodo se vuelve el mismo. Por lo tanto, es como medir en este punto y en este punto, lo cual sería medir las caídas de tensión en esta rama nada más. La fuente de voltaje es una subida de tensión menos la caída de tensión provocada por la resistencia 5, que la represento como voltaje 5. El voltaje se calcula con ley de Ohm y ya conocemos la corriente en la resistencia 5, que es la misma en la resistencia equivalente, ya que están en serie. Aquí se obtiene el voltaje, que es 3.74, y al hacer la resta de la subida y la caída de voltaje, obtenemos que el voltaje en el capacitor es de 6.26 volts.